Para todos, Ana Cecilia Gálvez, gerenta general de ACI, está con nosotros. Les comentamos que el día de hoy ellos presentaron un informe, un análisis, una radiografía de cómo está el sector inmobiliario en nuestro país, sobre todo en Lima Metropolitana. Desempeño del sector inmobiliario en el 2024. Ana Cecilia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Valeria, muchas gracias por la invitación. Cuéntanos un poco de aquellos hallazgos que ustedes han encontrado a raíz de este estudio. A ver, hemos presentado hoy día el desempeño del sector, efectivamente, como tú dices, y ha presentado un incremento muy importante respecto al año pasado. Ha crecido en unidades en un 30%, pero no hay que perder de vista que de un año a otro también ha crecido el número de proyectos y también ha crecido el número de unidades en oferta. Para normalizar la información, se calcula el índice de absorción. ¿Cómo se calcula esto? Velocidad promedio mes entre stock inicial más las ventas del periodo. Ese índice también ha crecido 18%, y eso te demuestra un mercado saludable, un mercado en constante crecimiento. Pero las variables que sustentan este crecimiento son básicamente variables macroeconómicas. En todo este año, ¿qué hemos experimentado en tasa de interés, por ejemplo? La tasa de interés moneda nacional ha bajado del 2023 a 2024 casi un 17%, la de moneda extranjera alrededor de un 12%. Tienes además que la PEA, adecuadamente empleada, ha crecido 10% del 23 al 24. Ya, y viene creciendo desde el 22, porque si vas en 2 años ha sido como 14% de incremento. El subempleo se ha reducido un poquito, se ha reducido como en 4% en un año. Entonces, tienes una masa crítica de más gente que puede acceder a un crédito hipotecario, tienes una tasa de interés que viene disminuyendo, entonces están todas las variables, tienes un PBI que viene creciendo un poquito por encima del 3%, ¿no? Sí. Hay perspectivas de que se mantenga el próximo año. O sea, vientos a favor. Sí, así es. Las variables macroeconómicas están en el sentido correcto. ¿Las variables macroeconómicas tienen un efecto directo entonces en el sector inmobiliario? Así es. Directamente proporcional. Tú mencionaste que ha mejorado, por ejemplo, el indicador de unidades y también de proyectos. Proyectos, bueno, sabemos lo que se puede construir de repente en Lince, en San Miguel, en distritos como San Isidro, Miraflores, Barranco, etcétera. Cuando hablas de unidades es la venta de departamentos. Sí, la venta de departamentos. Yo te hablaba de un 30% de crecimiento en todo Lima. Okay. Pero si vamos a dividir a las Limas, Lima Norte, Lima Moderna, Lima Top, Lima Este, etcétera, la Lima que ha tenido un comportamiento mucho más positivo ha sido Lima Este, en términos comparativos respecto del año anterior. Okay. Si bien la cantidad de unidades en esa zona no es tan grande como la de Lima Moderna, por ejemplo, ha tenido un crecimiento de 100% en venta de unidades. Y ese índice de absorción, que yo te decía que creció 18% para todo Lima, en Lima Este, 70% de crecimiento. Y básicamente explicado por Santa Anita y San Juan del Lurigancho. Ok. Esos distritos se han comportado súper bien. Y si vamos... Lo que significa, perdóname, Ana Cecilia, que la gente está comprando departamentos, ha crecido, digamos, la compra de departamentos en Santa Anita y en San Juan del Lurigancho el último año, o sea, cierre del 2024. Han entrado nuevos proyectos, han entrado nuevos proyectos también. Y cuando hablamos solamente de nuevos proyectos, ¿qué distrito está liderando la tabla? Igual es Lima Moderna, Lima Moderna. Y en Lima Moderna, el distrito que sobresale es Jesús María. Jesús María ha tenido un crecimiento bastante importante, ha vendido alrededor de 2.400 unidades, que es uno de los distritos con mayores ventas en el año. Ahora, el metro cuadrado en la fotografía al cierre del 2024, ¿cómo se ha comportado? Mira, del diciembre a diciembre, más o menos, 2023-2024, el crecimiento ha sido de 2%. En precio por metro cuadrado promedio de todas las Limas, ¿no? Entonces, vemos estabilidad en el precio en realidad. Ahora, estábamos conversando fuera de cámaras de qué departamento, digamos, están buscando ahora aquellos peruanos y peruanas que de repente quieren alcanzar ese sueño, el sueño que todo el mundo tiene, ¿no? Tener una casa propia, un departamento propio. Se sigue comportando bastante bien aquellos departamentos de 3 habitaciones, pero hay otro resultado que ustedes tienen. Por favor, coméntanos eso. Así es. Si bien es cierto, los departamentos o lo que se ofrece es de 2 dormitorios, de 3 dormitorios o de 1 dormitorio, los de 3 y de 2 son más familiares y efectivamente explican más o menos el 72% de la oferta. Pero hemos visto que la demanda por departamentos de 1 dormitorio ha crecido.
Hoy día las ventas de departamentos de un dormitorio representan el 24% de la torta de general. la torta general. Así es. Sí vemos un mejor comportamiento de las tipologías de un dormitorio. ¿Cuánto ha crecido? O sea, al cierre del 2024 versus al cierre del 2023, ¿cuánto ha sido el crecimiento en puntos porcentuales? Puntualmente de un dormitorio no tengo el dato ahorita, pero te puedo decir que en los últimos 8 años esta participación dentro de la gran torta ha subido desde, digamos, de 10-11% a 24%. Ah, no es poca cosa. Así es. O sea, siempre se ha mantenido un crecimiento 10%, o perdón, la distribución de la torta de un 10%, hoy es casi pues la cuarta... ¿no? La cuarta parte. Hace 10 años lo de 3 dormitorios era la mayor parte de la torta. Hoy día tienes como 38% de 3, 37% de 2 y la diferencia de 1. ¿Y por qué? ¿Porque es más barato? El perfil del consumidor ha ido cambiando. Si bien antes teníamos como principal demandante la familia consolidada, y esa era la que demandaba el de 3 dormitorios, el cliente promedio ha ido cambiando y ha ido bajando en edad. Entonces, hoy día es cada vez más común que tengas un cliente más joven. Y el cliente más joven se orienta por un departamento o por una tipología más pequeña. No solo por el precio, porque al ser más joven tiene menos tiempo en el mercado laboral, podría tener un menor poder adquisitivo. Y por eso se inclina por algo que cueste menos. Pero no solamente es por eso, es porque hoy día los proyectos inmobiliarios tienden a desarrollar toda la parte de amenities o espacios para la satisfacción de las familias, ¿no? Zona de parrillas, piscinas, zona de juegos, zona pet friendly, etcétera, fuera de los departamentos. Entonces terminan desarrollando formatos más eficientes y por eso terminan siendo también más pequeños. Entonces no solo es que el cliente cambió y te demanda un departamento más pequeño, sino que hoy día los desarrollos inmobiliarios ponen a disposición de todo el público las tipologías más pequeñas también en mayor medida. ¿Por qué? Porque están desarrollando un proyecto más eficiente. ¿Y cómo ves tú las tendencias en el sector inmobiliario en los próximos 2-3 años? ¿Crees que este 24% de la torta, ¿no?, de habitaciones, de departamentos de una sola habitación se mantenga, pueda crecer, pueda estar de repente en algún punto haciéndole batalla directamente a las habitaciones o a los departamentos de 3 habitaciones? Yo creo que el mercado va a ir de todas maneras migrando hacia unidades más pequeñas. No solamente porque lo adquiera una persona, sino por el fin para el que se destine el departamento. Algunos, ¿no? terminan siendo Airbnb, ¿no? Algunos terminan siendo alquileres, ¿no? Hoy día no hay mucho de ese producto todavía, pero la tendencia a nivel mundial es que eso prospere. Ahora, a mí me llama mucho la atención porque ha sido súper viral en TikTok y en todas las redes sociales, esos departamentos chiquititos, ¿no?, que tienen menos de 40 metros cuadrados, de 30 metros cuadrados. ¿Es una tendencia? ¿Es una moda? ¿Es algo que de repente se pueda implementar, se pueda quedar? ¿Cuál es la lectura? Las unidades más pequeñas es cuestión de tener un desarrollo eficiente. Tú puedes tener un departamento de un dormitorio o a veces hasta de 2 eficiente en 33, 36 metros cuadrados. Esas quejas que hubo, eso que salió en la tele de vivienda pequeñita, venía más asociado a la vivienda de interés social, ¿no? Si mal no recuerdas. El 69% de lo que se ha ofertado en el 2024 es BIS, es vivienda de interés social, pero solo el 4% estaba en Lima Top. El 96% está en el resto del país. Y de todos los recursos que han venido como subsidio del Estado para ser destinados a esa vivienda, el 98% se ha destinado a sectores socioeconómicos C, D y E. Okay. Son como 680.000 familias. Igual hay una brecha ahí pendiente, inmensa. La brecha de vivienda es de alrededor de 1.900.000 familias. Y esa brecha se compone de 2 elementos. Una demanda, un déficit cuantitativo, gente que no tiene casa, 600.000 familias. Y un déficit cualitativo, gente que tiene casa, pero no es una vivienda adecuada. Claro. Entonces, solamente céntrate en la primera parte, 600.000. Si tú quieres cerrar esa brecha en los próximos 10 años, tienes que producir 60.000 al año, por lo menos, ¿no es cierto? Pero a eso súmale el crecimiento vegetativo de la población. Cada año entran al mercado 140.000 familias nuevas. 140 más 60, tienes 200.000 necesidades de vivienda nueva, deben entrar al mercado. ¿Cuántas producimos hoy día? ¿Cuántos tenemos en oferta cada año? Alrededor de 40.000. Bastante, o sea, entonces es muy mucho menos. ¿Qué tenemos que hacer para producir las viviendas que necesita el país para realmente cerrar el déficit?
La respuesta es una sola. Necesitamos una política habitacional estable. ¿Con qué me refiero a eso? A que esa política de subsidios, por ejemplo, que determina el Estado para financiar ese 70% de la demanda de todo Lima, tiene que tener predictibilidad. O sea, no podemos estar, como venimos estando hasta ahorita, con el subsidio, el presupuesto para el año siguiente. Eso. Necesitamos, sí, mira, Colombia tiene presupuesto aprobado hasta el 2034 y Colombia produce 225.000 unidades de vivienda al año. El ministro o la ministra que claro, que eso tiene que ser asuma una el reto. política Exacto. de Estado, no importa qué ministros pasen. Tiene que estar en el chip del gestor político. Necesito esto para que el país crezca, porque por cada sol que se invierte en subsidios de vivienda, se devuelve a la economía 21 veces. ¿Eso qué significa? ¿O cómo se lo devuelves? Vía impuestos, vía demanda de servicios, vía demanda de productos colaterales, etc. Entonces es súper importante entender que el sector inmobiliario es un sector que mueve la economía. Y ahí la importancia, digamos, de las viviendas formales. Así es. Que digamos, es un concepto que deberíamos tener enraizados todos, ¿no? Así es. Como gremio, nosotros luchamos y siempre venimos con nuestro cartel de vivienda formal, porque esa es la vivienda que cierra brechas. Se habla mucho de la pobreza multisectorial, ¿no? Multidimensional, perdón, ¿no? Sí. Pobreza en salud, educación, vivienda, etc. La vivienda cierra todas esas brechas al mismo tiempo. Mira, compara un desarrollo inmobiliario, te entrega una vivienda que tiene luz, agua, ¿no? Desagüe, gas, internet, etcétera, que está en una zona segura, por lo menos tiene un cerco, etcétera. Una invasión de terrenos va a tener agua dentro de 16, 20 años, está en una zona insegura. Mira las condiciones tan disímiles que le ofreces a un niño que crece en el primero respecto a la que crece en una zona que se ha iniciado como una invasión, por ejemplo. Totalmente distinta. Son otras oportunidades para las familias. Y hay un impacto económico que parece que no estamos viendo, no estamos leyendo tan claramente. El tema del tráfico de terrenos, el tema de la inseguridad, ¿ustedes han podido recabar cierta información? ¿Tienen apreciaciones que nos puedan compartir? El tráfico de tierras hoy día, mira, somos el segundo país después de Cuba en tener el 93% de la economía, de las habitaciones urbanas, de la economía inmobiliaria, viene de tráfico ilegal de tierras. El 93%. Imagínate, solo el 7% es formal. Todo el resto viene, pero viene por las necesidades propias de la población, que de repente no llega a acceder, que obviamente no accede a una vivienda formal de primera mano. Pero entonces está en manos del Estado dar esas condiciones para que las familias puedan acceder, porque las familias no eligen quiero comprarle al informal, claro, quiero en vez mi del casa formal. En la ribera del río o cerca claro, de un río. Claramente claro. son necesidades que surgen. Así es, la gente se ve obligada y termina en eso porque no tiene otras opciones. Ahora ya para cerrar, Ana Cecilia, regreso al tema del sector inmobiliario, de este desempeño del sector inmobiliario que ustedes han recogido al cierre del 2024. ¿Cuánto dinero necesita una persona para separar una vivienda? Un departamento. Un departamento. Siempre va a depender del precio, ¿no? Pero normalmente uno hace una separación con 1.500 soles para separar. Luego va a ir a un banco para calificar para un crédito hipotecario, si es que lo va a comprar con un crédito hipotecario, y cuando el banco le apruebe el crédito, va a suponer que la cuota inicial que va a tener esa familia o esa persona debería estar alrededor de un 10%. Difiere en las ofertas de las inmobiliarias, pero es alrededor del 10% del valor de la vivienda. Entonces estamos hablando de una vivienda, me lo invento, 400.000 soles, necesita 40.000 porque el resto se lo va a prestar el banco. Ahora, punto aparte, independientemente de las posturas, el tema del retiro de CTS y ese tema de AFP también ha sido un gatillador, un impulso. Fue un impulso importante en su momento y generó un mayor poder adquisitivo en las familias que hicieron ese retiro. Pero es algo puntual, eso no se va a repetir todo el tiempo. Claro. Entonces no podemos esperar que eso sea lo que financie la economía. Lo que necesitamos es, como dije hace un rato, las variables macroeconómicas que hicieron que esto fluya o que esto crezca eran disminución de tasa de interés, y eso viene de una economía estable. Eran mayor cantidad de P adecuadamente ocupada, y eso también viene de una economía estable. Totalmente. Un crecimiento en el PBI que ya está alrededor de un 3%, expectativas por encima ya del nivel optimista. Todo eso hace que la confianza del inversionista y de las familias que quieren comprar
continúe. Muy bien, Ana Cecilia, un gusto como siempre que nos acompañes en esta edición de Economía para Todos. Ana Cecilia Gálvez, gerenta general de ACI, estuvo con nosotros, amigos. Hacemos una pausa y regresamos con más.